Bienvenidos a Misterios Macabros. Hola amigos de Misterios Macabros. Hoy os voy a relatar algunas historias sucedidas en las carreteras. Esos caminos que llevan a algún lado o a ninguna parte. Son historias reales de algunos miembros del Canal de México. Espero que os gusten. Empezamos con la carretera sin fin. Siempre he creído que algunas carreteras llevan más que solo a destinos físicos. A veces conducen a recuerdos, a miedos, a lo incomprensible. Mi experiencia en una carretera aislada en las afueras de mi ciudad natal me ha dejado con una historia que aún hoy, años más tarde, me cuesta creer. Era una noche de verano y decidí tomar una ruta menos transitada para volver a casa después de visitar a unos amigos en otra ciudad. La carretera, rodeada de campos y bosques, era conocida por sus hermosas vistas durante el día, pero de noche se transformaba en algo completamente diferente. Un camino solitario bañado solo por la luz de la luna y las estrellas. Había conducido por esta carretera varias veces, pero esa noche algo se sentía diferente. La luna estaba particularmente brillante y las sombras de los árboles parecían danzar al borde de la carretera. Encendí la radio para acompañarme, pero en lugar de música solo encontré estática y, en ocasiones, voces distorsionadas que no podía entender. Alrededor de la medianoche, noté algo extraño. No importaba cuánto condujera, los paisajes parecían repetirse. Pasaba por el mismo grupo de árboles, las mismas señales de tráfico, una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle infinito. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Intenté convencerme de que estaba cansado y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, en medio de la carretera, vi una figura. Era una mujer de blanco, parada inmóvil, mirando hacia la nada. Instintivamente, frené el coche a unos metros de ella. Al principio, pensé en ofrecerle ayuda, pero algo en su postura, en la forma en que la luz de la luna iluminaba su figura, me llenó de una sensación de profundo terror. Sus ojos, cuando finalmente se encontraron con los míos, estaban vacíos, sin vida. Aterrorizado, puse el coche en marcha y aceleré, dejando atrás a la misteriosa figura. Pero no importaba cuánto condujera, ella aparecía de nuevo, siempre a la misma distancia, siempre con esa mirada vacía. Mis manos temblaban en el volante. La radio, antes llena de estática, ahora estaba completamente silenciosa. Sentía como si cada kilómetro que recorría me alejara más de la realidad y me adentrara en un mundo que no comprendía. Después de lo que parecieron horas, la carretera comenzó a cambiar. Las sombras de los árboles se alargaban de formas imposibles y el cielo nocturno adquirió un tono rojizo. En un momento de desesperación, cerré los ojos y grité, pidiendo que todo terminara. Cuando los abrí, estaba al final de la carretera, cerca de mi casa. El cielo estaba claro y la sensación de terror había desaparecido. Salí del coche mirando a mi alrededor, tratando de entender qué había sucedido. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la carretera, la mujer de blanco y el cielo rojizo se repetían en mi mente. Al día siguiente, intenté buscar explicaciones. Pregunté a los lugareños, investigué historias del área, pero no encontré nada que pudiera explicar mi experiencia. Desde entonces, nunca he vuelto a tomar esa carretera de noche. Algo en mí sabe que lo que viví aquella noche no fue una ilusión o un engaño de mi mente cansada. Fue real, tan real como el miedo que aún siento al recordarlo. Esta experiencia me enseñó que hay caminos en este mundo que es mejor no recorrer, especialmente cuando la noche cae y las sombras se alargan. Algunas carreteras pueden llevarnos a destinos desconocidos, a encuentros con lo inexplicable, y una vez que nos adentramos en ellas, nunca podemos estar seguros de dónde o cuándo terminarán. La segunda historia se titula El viajero fantasma de la Ruta 307. Había escuchado historias sobre la Ruta 307, un tramo de carretera conocido por sus innumerables relatos de apariciones y sucesos extraños. Nunca fui supersticioso, pero después de lo que viví en esa carretera, mi escepticismo quedó en entredicho.
Era un viaje de negocios y la ruta 307 era el camino más rápido para llegar a mi destino. Comencé el trayecto al atardecer, disfrutando del paisaje que se transformaba con la caída del sol. Sin embargo, cuando la oscuridad se apoderó del cielo, la atmósfera cambió drásticamente. La carretera se volvió más solitaria y silenciosa, y una sensación inquietante se instaló en el ambiente. De repente, en medio de la oscuridad, vi a un hombre parado al borde de la carretera, haciendo autostop. Era extraño ver a alguien en un lugar tan solitario y a esa hora. Algo en su apariencia me hizo sentir incómodo, pero mi conciencia no me permitió dejarlo allí, en medio de la nada. Le ofrecí llevarlo al pueblo más cercano. El hombre, de aspecto desaliñado y con una mirada perdida, subió al coche sin decir una palabra. Durante el viaje, intenté entablar conversación, pero él solo respondía con monosílabos o miradas vacías. A medida que avanzábamos, un frío inexplicable comenzó a llenar el coche. Miré al hombre y su imagen parecía difuminarse, como si fuera una sombra o un reflejo borroso. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un miedo irracional se apoderó de mí. De pronto, sin previo aviso, el hombre desapareció. Sí, literalmente desapareció de mi coche en movimiento. Giré en pánico, buscando alguna explicación lógica, pero no había nadie más en el coche, solo yo y la carretera oscura frente a mí. El resto del viaje lo hice con el corazón en la garganta, esperando en cualquier momento otra aparición o suceso extraño. Pero no ocurrió nada más. Al llegar a mi destino, no podía dejar de pensar en lo sucedido. ¿Había sido real? ¿Había recogido a un fantasma? Al día siguiente comenté la experiencia con algunos lugareños. Sus rostros palidecieron al escuchar mi relato. Me contaron que hace años un hombre había muerto en un accidente en esa misma carretera y desde entonces su espíritu aparecía a los viajeros, especialmente a aquellos que viajaban solos por la noche. Esa historia me dejó una profunda impresión. Aunque nunca había creído en fantasmas, no podía negar lo que había vivido. Desde entonces, cada vez que tengo que viajar por carreteras solitarias, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriéndome la espalda, recordando al viajero fantasma de la ruta 307. Esta experiencia me enseñó que en este mundo hay fenómenos que van más allá de nuestra comprensión. Hay secretos escondidos en las carreteras solitarias y en los rincones olvidados del mundo, esperando ser descubiertos o, quizás, temiendo ser olvidados. Nos recuerdan que la línea entre la vida y la muerte puede ser más delgada de lo que pensamos y que a veces, en los lugares más inesperados, nos podemos encontrar cara a cara con los misterios del más allá. Tercera historia: la curva maldita. Mi tercera experiencia terrorífica en la carretera ocurrió en una zona rural, conocida entre los locales como la curva maldita. Había escuchado rumores sobre accidentes inexplicables y avistamientos fantasmales en esa área, pero nunca le di mucha importancia, hasta que me sucedió a mí. Era una noche de invierno y conducía de regreso a casa desde una reunión familiar. La ruta me llevó a través de carreteras secundarias y paisajes solitarios. A medida que me acercaba a la curva maldita, la niebla comenzó a caer, envolviendo todo a mi alrededor en un manto blanco y denso. La visibilidad se redujo drásticamente y la carretera se volvió más peligrosa. Al llegar a la curva, una sensación de inquietud me invadió. Reduje la velocidad y encendí las luces altas, intentando penetrar la densa niebla. De repente, vi una figura en medio de la carretera. Era una joven, de pie, mirando directamente hacia mi coche. Frené bruscamente, el corazón latiendo desbocado. La joven tenía una expresión vacía y desorientada. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda, pero no respondió. Algo en su mirada me heló la sangre. Era una mezcla de tristeza y desesperación profunda. Mientras intentaba hablar con ella, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Miré a mi alrededor, buscando algún signo de otro vehículo o persona, pero estábamos solos. Volví mi atención a la joven, pero para mi horror había desaparecido. Confundido y aterrado, salí del coche, buscándola con la mirada.
La niebla era tan espesa que apenas podía ver más allá de unos metros. De repente, escuché un llanto suave que parecía provenir de la nada y de todas partes a la vez. El miedo se apoderó de mí y volví rápidamente al coche. Al arrancar, una sensación de pánico me invadió. No podía sacarme de la cabeza la imagen de la joven y su expresión de desesperanza. Al llegar a casa, investigué sobre la curva maldita. Descubrí una historia trágica. Años atrás, una joven había muerto en un accidente de coche justo en esa curva. Desde entonces, se decía que su espíritu aparecía a los conductores, quizás buscando ayuda o quizás condenada a revivir su trágico final. Esa experiencia me cambió. Cada vez que conduzco por una carretera solitaria, no puedo evitar pensar en la joven de la curva y en lo delgada que es la línea entre este mundo y el más allá. Me recordó que, en ocasiones, los lugares llevan consigo las historias y tragedias de aquellos que los habitaron, y que a veces esas historias se niegan a permanecer en el olvido. Desde entonces, cuando paso por esa curva, siempre reduzco la velocidad y miro con respeto y tristeza el lugar donde la joven encontró su final. Es mi manera de reconocer su historia, de recordar que detrás de cada leyenda y rumor hay una verdad humana, a menudo dolorosa y profunda. Cuarta historia: el camino de los desaparecidos. Mi cuarta historia de terror en la carretera me llevó a México, específicamente a una ruta conocida entre los lugareños como el Camino de los Desaparecidos. Durante un viaje de mochilero por México, un residente local me contó sobre esta carretera, advirtiéndome de su siniestra historia y las desapariciones inexplicables que allí habían sucedido. A pesar de las advertencias, la curiosidad me llevó a recorrer esa ruta. Era un día caluroso y soleado, y el camino se extendía serpenteante a través de un paisaje árido, salpicado por cactus y montañas lejanas. Al principio el viaje fue tranquilo, pero a medida que el sol comenzaba a ponerse, una sensación inquietante se apoderó de mí. La carretera estaba desierta, y conforme avanzaba, comencé a sentirme cada vez más aislado. Las señales de celular desaparecieron, y la única compañía que tenía era el sonido monótono del motor y el ocasional cruce de un ave de rapiña en el cielo. Al caer la noche, decidí detenerme a un lado de la carretera para descansar. Apagué el motor y bajé las ventanillas para dejar entrar el aire fresco de la noche. Fue entonces cuando noté que el silencio era absoluto. No había sonidos de animales o del viento, solo un silencio opresivo que me envolvía. De repente, vi luces en la distancia, moviéndose de manera errática. Eran luces blancas y brillantes que flotaban a unos metros del suelo. Intrigado y asustado, decidí investigar. Tomé una linterna y me adentré fuera de la carretera, siguiendo las luces. A medida que me acercaba, las luces se movían alejándose, siempre manteniéndose a una distancia que no podía alcanzar. Comencé a sentir una sensación de desorientación y miedo. Miré hacia atrás para asegurarme de que podía ver mi coche, pero para mi sorpresa ya no estaba a la vista. El pánico se apoderó de mí. Estaba perdido, en medio de la noche, en una carretera conocida por sus desapariciones. Las luces seguían moviéndose, como si me invitaran a seguirles más adentro en la oscuridad. De repente, las luces se apagaron, dejándome en una oscuridad total. Me quedé paralizado, escuchando mi propia respiración acelerada. No sabía qué hacer ni hacia dónde ir. Sentía como si el tiempo se hubiera detenido y una sensación de desesperación me invadía. Después de lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos minutos, vi las luces de un coche acercándose por la carretera. Corrí hacia ellas, agitando mis brazos y pidiendo ayuda. Era un camionero que, por suerte, se detuvo y me ayudó. Le conté mi experiencia con las luces, y él, sin sorprenderse, me dijo que eran conocidas en la zona. Según él, esas luces habían llevado a muchos viajeros a perderse. Algunos nunca fueron encontrados. Eran, según las leyendas locales, almas en pena o espíritus engañadores que habitaban la carretera. Esta experiencia me dejó con una profunda sensación de humildad y respeto hacia las historias y leyendas de cada lugar. El camino de los desaparecidos no era solo un nombre,
Era una advertencia, un recordatorio de que hay fenómenos en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que, a veces, es mejor escuchar las advertencias y leyendas locales. La quinta historia de hoy se titula El eco de la carretera 666. Mi última historia me llevó a la famosa carretera 66 en México, un lugar que siempre me había fascinado por su historia y misticismo. Sin embargo, lo que viví en esa carretera superó cualquier expectativa y se convirtió en un recuerdo que aún hoy me persigue. Era una tarde nublada cuando comencé mi viaje por la carretera 666. Había planeado un recorrido para disfrutar del paisaje y descubrir los pequeños pueblos a lo largo de la ruta. Todo iba bien hasta que el sol comenzó a ponerse y una densa niebla empezó a cubrir la carretera. A medida que avanzaba, la visibilidad se redujo drásticamente. La niebla era tan espesa que solo podía ver unos pocos metros adelante. Encendí las luces antiniebla y reduje la velocidad, pero aún así tenía la sensación de que algo no iba bien. De repente, en medio de la carretera, vi la silueta de un hombre. Estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente hacia mi coche. Frené y bajé la ventanilla para preguntarle si necesitaba ayuda, pero no hubo respuesta. Su rostro estaba oculto por la sombra y su presencia era inquietante. Decidí continuar mi camino, pero cada ciertos kilómetros, la misma figura aparecía nuevamente en medio de la carretera, como si me estuviera siguiendo. Cada aparición me llenaba de un miedo más profundo. No había explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Llegué a un punto donde la figura apareció una vez más, pero esta vez, en lugar de permanecer inmóvil, comenzó a caminar hacia mi coche. Su paso era lento, pero decidido. En un impulso de terror, aceleré y lo dejé atrás. Pero la verdadera pesadilla comenzó cuando, al mirar por el espejo retrovisor, vi que la figura estaba sentada en el asiento trasero de mi coche, mirándome a través del espejo. Su rostro seguía oculto en sombras, pero podía sentir su mirada sobre mí. Grité y aceleré aún más, intentando alejarme de esa presencia. La carretera parecía no tener fin, y la figura en el asiento trasero parecía un espectro sacado de mis peores pesadillas. Sentía que estaba perdiendo la cordura, atrapado en una realidad que no podía comprender. Finalmente, llegué a un pueblo y me detuve en la primera gasolinera que vi. Corrí hacia el interior, buscando ayuda. Al mirar hacia atrás, hacia mi coche, la figura había desaparecido. El empleado de la gasolinera me vio pálido y tembloroso, y después de contarle mi historia, me dijo que no era el primero en experimentar fenómenos extraños en esa parte de la carretera 666. Según él, había leyendas sobre un hombre que murió en un accidente en esa carretera y que, desde entonces, aparecía a los viajeros, especialmente en noches de niebla. Esa noche no dormí. Las imágenes del hombre en la carretera y luego en mi coche me atormentaban. Me prometí a mí mismo no volver a viajar solo por esa carretera, especialmente cuando la niebla cae. Esta experiencia me dejó con una profunda sensación de respeto por las leyendas y los misterios que rodean algunas carreteras. Me recordó que en este mundo existen fenómenos que escapan a nuestra comprensión y que a veces, en el lugar menos esperado, nos podemos encontrar frente a frente con el inexplicable. La sexta y última historia. El autostopista de la carretera del diablo. Entre las historias que me han perseguido, la del autostopista de la carretera del diablo es, sin duda, la más aterradora. Esta experiencia me ha hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo que nos rodea y las fuerzas desconocidas que lo habitan. Era una noche de otoño y me encontraba conduciendo por una carretera remota conocida como la Carretera del Diablo, un lugar rodeado de leyendas urbanas y cuentos de viajeros sobre encuentros paranormales. Aunque siempre fui escéptico, esa noche algo en el aire sentía diferente, como si una presencia invisible me acompañara. La carretera serpenteaba a través de un paisaje desolado, con colinas áridas y árboles retorcidos que se alzaban como figuras espectrales bajo la luz de la luna. A medida que avanzaba, una figura apareció a lo lejos, un hombre haciendo autostop al borde de la carretera. Algo en mi interior me decía que debía seguir adelante, ignorarlo,
pero una mezcla de compasión y curiosidad me impulsó a detenerme. El hombre era de mediana edad, con una barba descuidada y ojos que reflejaban una profunda tristeza. Subió al coche sin decir una palabra. Intenté iniciar una conversación, preguntándole hacia dónde se dirigía, pero solo respondió con un murmullo ininteligible. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Su voz tenía un tono siniestro, casi sobrenatural. A medida que continuaba el viaje, la temperatura en el coche comenzó a caer inexplicablemente. Miré al hombre y me di cuenta de que su reflejo no aparecía en el espejo retrovisor. El pánico se apoderó de mí y un miedo primitivo inundó mi ser. De repente, el coche se detuvo, como si una fuerza invisible lo hubiera paralizado. El hombre se volvió hacia mí y por primera vez pude ver sus ojos claramente. Eran completamente negros, sin iris ni pupilas, ventanas a un abismo sin alma. Su boca se abrió en una sonrisa macabra, revelando dientes afilados y desiguales. En un susurro gélido que resonó en el coche, dijo: «Nunca deberías haberme recogido». El terror me dejó paralizado. De repente, una serie de imágenes inundaron mi mente. Visiones de accidentes terribles en esa misma carretera, rostros de personas desaparecidas y el hombre siempre presente como un espectador macabro. Con un esfuerzo sobrehumano, logré arrancar el coche y acelerar, alejándome de él. Al mirar por el espejo retrovisor, el hombre había desaparecido, dejando solo la oscuridad de la carretera. Llegué a mi destino temblando y sudando frío. No podía sacar de mi cabeza la imagen del hombre y sus ojos negros como la noche. Investigando más tarde, descubrí que la carretera del diablo era escenario de numerosos accidentes y desapariciones sin resolver. Algunos lugareños creían que un espíritu maligno acechaba en ella, buscando almas para llevarse al otro mundo. Esta experiencia me ha perseguido desde entonces. A menudo me despierto por la noche preguntándome qué fue lo que realmente recogí en esa carretera. ¿Fue un fantasma, un demonio o simplemente el producto de mi imaginación? Lo que sí sé es que nunca volveré a recoger a nadie en una carretera solitaria, especialmente en la carretera del diablo. Hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, y algunas de ellas pueden ser más aterradoras de lo que jamás podríamos imaginar. Con esta historia concluyo mi serie de relatos terroríficos en la carretera. Cada uno de estos viajes me ha enseñado algo nuevo sobre el misterio y el miedo, y ha reforzado mi creencia de que, en ocasiones, los caminos que recorremos llevan mucho más que a un destino físico. Llevan a encuentros con lo desconocido, con historias que se niegan a ser olvidadas y con experiencias que desafían nuestra percepción de la realidad. Si te ha gustado, déjanos un comentario, comparte, síguenos y dale a la campanita, y subiremos muchas más historias y leyendas en Misterios Macabros.